Radio. IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo. IUS Canal Multimedia Radio. IUS. La voz del derecho se escucha en IUS Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! Nueva emisión de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, al secretario general, el maestro Ricardo Rojas Arévalo, a la jefa de la División de Educación a Distancia, la maestra Marta Malanche Gómez, al maestro César Alanís por apoyarnos en esta emisión. Le agradecemos la posibilidad de este espacio para estar en contacto con ustedes sobre la problemática social. Agradecemos asimismo a quienes desde el seminario nos apoyan: Cristina Ávila, Guadalupe Velasco, Rosa María Valdés, Carlos Velasquillo, que nos acompaña, y por supuesto la maestra Amparo Apolinar de Jesús, parte importante de este programa. El día de hoy tenemos, y nos da mucha alegría, como invitado al maestro Alejandro Avendaño, y por lo tanto le voy a solicitar a la maestra Amparo Apolinar si nos hace la breve reseña del maestro Alejandro, por favor. Claro que sí, doctora. El maestro Alejandro Avendaño Ábalos es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derecho Penal por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de nuestra facultad. Actualmente se encuentra estudiando la especialidad en Derecho Familiar por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, en la sede de la antigua Escuela de Jurisprudencia. Ha estudiado en diversos talleres y cursos del Colegio Mexicano de Oralidad Penal y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el CIPE. Ha sido profesor de Derecho Penal y Metodología de la Investigación Jurídica en la Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María La Ribera, así como asesor de tesis de licenciatura. Ha impartido diversos talleres dentro de nuestra facultad. Ha impartido como disertante en varios diplomados en Derechos Humanos y Juicio de Amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se desempeñó en el Tribunal Superior de Justicia y en la Procuraduría General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, adscrito a los juzgados penales de primera instancia en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, y actualmente se desempeña como abogado postulante especializado en materia penal y familiar en el despacho Avendaño Abogados, del cual es fundador y titular. Bienvenido, maestro Alejandro. Muchísimas Pues como gracias. Sí, perdón, Alejandro. Sí, muchísimas gracias, doctora Elsie, maestra Amparo Apolinar, por la invitación. Nuevamente, ya había estado en otras ocasiones. Me complace estar en nuestra facultad. Agradezco a todas nuestras autoridades para que brinden este espacio. Muy amable. Pues como ustedes ven, Alejandro es un maestro muy responsable, fue un brillante alumno y siempre está actualizado. Y el día de hoy lo hemos invitado en su faceta de abogado litigante. Por eso hemos intitulado a nuestro programa el día de hoy: ¿y los juicios qué? ¿Qué pasó con esto? Todos sabemos que estamos en medio de una pandemia, que esto trajo como consecuencia el cerrar todas aquellas actividades en principio que se consideraron no esenciales, y obviamente dentro de este rubro se encuentran los tribunales. Sin embargo, viendo qué había pasado con los tribunales, Alejandro, y tú lo has de saber mejor que yo, veo que no hubo una posición firme. Es decir, en un primer momento se
suspendieron las actividades un mes, del 18 de marzo al 19 de abril, luego ampliaron al 31 de mayo, luego al 15 de junio, al 30 de junio, al 1 de julio y creo que finalmente el 3 de agosto. ¿Qué sensación dio esta perspectiva de estar cambiando las fechas? Yo recuerdo en este momento que además hubo una cantidad de memes en relación a los abogados, ¿no? Con esta situación, unos muy irónicos y otros realmente causaban disgusto, me imagino, a quienes son litigantes. ¿Cuál es tu opinión en relación a esto, Alejandro? No, por supuesto que permeó una gran percepción de incertidumbre, de angustia, de no saber qué iba a acontecer con el reinicio de las actividades jurisdiccionales. Y con ello, la prestación de servicios a nuestros clientes, el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva y, por supuesto, otro tipo de actores en el ámbito jurídico, como son nuestros estudiantes de las distintas universidades que estudian Derecho, en el que pues también no se sabía en qué momento iban a regresar, pero en relación al tema de tribunales, regresando, sí se iban, tan solo en la Ciudad de México se iban publicando diversos comunicados, como usted lo acaba de expresar, en el sentido de ir postergando la fecha de reinicio de las actividades. Hasta que la decisión cuando menos del Poder Judicial de la Ciudad de México y del Poder Judicial Federal, que son los entes judiciales que más tengo ejercicio profesional, pues fue una decisión con toda la responsabilidad de asumir ciertas medidas sanitarias, por más que se le criticó, por más que muchos abogados y actores del medio jurídico afirmaron que no era pertinente existiera esa exposición a todos los justiciables, abogados y personas que acostumbran a acudir a los tribunales. Sin embargo, se tomó esta decisión a cargo del señor presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, el ministro presidente de la Suprema Corte de Nación, así como la Corte de Judicatura, y también, pues, otros poderes de distintas entidades hicieron lo mismo. Entonces, pues, afortunadamente ya gozamos de 2 meses, desde el 3 de agosto, que pues ya las actividades poco a poco van fluyendo con las medidas sanitarias, con las restricciones del ejercicio, en ejercicio de ciertos trámites, de ciertas audiencias, y bueno, pues ahí vamos caminando conforme a la marcha. Claro, al permanecer tanto tiempo cerrados, yo creo que todos recordamos los primeros días había unas filas enormes. De hecho, señalaban que, pues no sé si los pasantes o personas de los propios despachos, la verdad, no creo que los litigantes de sí mismos fueran, pero que había filas desde las 3 o 4 de la mañana. Sí, ¿Te claro. tocó esta experiencia? Por supuesto, doctora, por supuesto, no obstante que en mi firma existen personas que me han ayudado, pues en lo personal he acudido a los tribunales para revisar los expedientes, para realizar algunos trámites, y nos tocó en una primera fase o en las primeras semanas, pues ese congestionamiento de personas en las filas. Ahorita, cuando menos, por ejemplo, la sede de juzgados familiares, el de la Ciudad de México, en Plaza Juárez, ya ha habido una mejor organización que me parece que ya no sufren tanto los abogados, los pasantes, todas las personas, porque antes la gente tenía que rodear el edificio, inclusive irse hasta Independencia y otras calles aledañas, y ahora me parece que ya hay una mejor organización, ya ingresando a lo que es el patio central, para el acceso al edificio, pues ya hay una organización de filas, pusieron incluso carpas para que los rayos del sol no se proyectaran en contra de nosotros y toda la gente, porque eso también era un gran problema.
Y bueno, pues nada más que lo que sí he percibido es que todavía muchos abogados y personas no se adaptan a estas medidas. Por lo menos cuando uno se forma hasta en la calle, hasta llegar a la puerta del juzgado, va transcurriendo aproximadamente una hora. Pues imagínense, doctor. Pues le cedo el uso de la palabra a la maestra Amparo, que también tiene una inquietud que te va a formular. Claro que sí. Gracias, doctora. Bueno, en este panorama que el maestro nos ha platicado de la vida práctica del derecho, ¿nos puede compartir entonces en este sentido qué desventaja trajo para los juicios esta situación de la pandemia y de lo que ahora se llama la nueva normalidad? Claro que sí, maestra. Me parece que hay que diferenciar los juicios presenciales, es decir, aquellos cuya tramitación y sustanciación se llevan preponderantemente de manera presencial, en el que las partes acuden a revisar su expediente físico, no obstante que ya existen sistemas de acceso electrónico al mismo, o cuando menos para realizar trámites como citas electrónicas, notificaciones a distancia, audiencias a distancia. Entonces hay que distinguir los asuntos presenciales, los juicios presenciales y los que se han denominado juicios en línea, que esto no es una novedad, porque desde el año 2009 se implementó el denominado juicio en línea en México, cuyo pionero fue el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, esto no es nuevo el juicio en línea. Sin embargo, esto plantea distintos matices. En el juicio presencial, sí me parece que sí ha habido ciertas desventajas en la implementación de las medidas sanitarias, como es el caso de acortar los plazos del cómputo de los plazos procesales, el acceso al inmueble de los justiciales, como acabo de comentarlo, el hecho de que las citas electrónicas se tienen fechas lejanas para presentación de demandas o casos en los cuales se está dando el problema de que las audiencias no pueden acudir más personas. Por ejemplo, citemos a nuestros estudiantes, a nuestros estudiantes que luego están interesados en tener experiencia, bueno, pues ellos no pueden entrar a las audiencias y eso marca una desventaja para el aspecto de la enseñanza. Entonces, me parece que en el aspecto presencial sí se tienen ciertas desventajas, pero son desventajas momentáneas, en tanto que las medidas sanitarias subsistan y que a la larga podamos tener una nueva experiencia quizá, pero no creo que estas medidas se borren del todo. Quizá haya unos cambios de acuerdo al avance del semáforo, naranja, amarillo y verde. Y en relación al juicio en línea, a mí me parece que hasta este momento no percibo alguna desventaja. El juicio en línea, al contrario, representa una forma de impartición de justicia que es mucho más rápida, de tal manera que los justiciables ingresan su escrito de demanda a través de los portales en línea y entonces inmediatamente se acuerda de conformidad sin hubiera alguna prevención y se señala la fecha y hora de audiencia a la brevedad. También, claro, hay que revisar el tipo de juicio. Por ejemplo, en materia familiar, en la Ciudad de México, tenemos el procedimiento de divorcio por bilateral, es decir, cuando hay acuerdo de los cónyuges. Y también al mismo tiempo tenemos la jurisdicción voluntaria para la acreditación de dependencia económica y concubinato. Esos procedimientos se llevan a través de la modalidad de juicio en línea, son muy rápidos. En una entrevista que se le hacía al juez Rodríguez Murillo, que fue si no mal recuerdo, el juez quinto del proceso oral familiar, se le entrevistaba y él
contestaba que en cuestión de 48 horas, 32 horas, ya se había fijado la audiencia de juicio y que entonces en menos de 15 días ya se encontraban divorciados los divorciantes. Entonces, en ese sentido, el juicio en línea representa una nueva modalidad que hay que aprovechar, que no todos los abogados están familiarizados, es una modalidad que ahora tiene mayor acento en su presencia y que podemos utilizar como una herramienta eficaz. Claro, cuando pues estamos en medio de la pandemia y haces referencia al semáforo, pues realmente nos queda la inquietud si realmente se está cumpliendo con lo del semáforo, ¿no? Porque en Claro. principio entendemos que estamos en naranja y la sensación y que estamos en verde, ¿no? Es decir, todo se ha abierto, todo o la mayoría, es decir, creo que un factor importante es el sector de educación y en ese sentido yo creo que ha sido importante que las clases inicien en vía virtual como lo está haciendo la facultad y la universidad en general y las instituciones educativas, pero si de otro lado, pues vemos que los centros comerciales, que los cines, que los deportivos, en fin, pues da la sensación que no hay un criterio uniforme. Y al darse esto, pues las personas creo que no toman con bastante responsabilidad esto de que estamos en medio de una pandemia, porque esta es la realidad, nos guste o no, estamos en medio. Ahora, ¿se suspendieron totalmente las actividades o hubo áreas en donde se continuó laborando por la urgencia o la necesidad de esos aspectos? ¿Todo cerró o sí hubo, pensaríamos en materia penal, por ejemplo, familiar, no sé, civil, si realmente fue un cierre total o podríamos decir que fue parcial? Por regla general fue un cierre total, sin embargo existieron determinadas excepciones que no ameritaban una postergación, como por ejemplo en materia penal, los asuntos en los cuales se generaba la audiencia para el control de legalidad de la detención, es decir, una persona que se encontraba retenida en la agencia del Ministerio Público y que se decidió ponerlo a disposición ante la presencia de un juez de control. En esos casos no se podía frenar. Por ejemplo, en materia familiar, la necesidad de los alimentos, el aviso al juez sobre casos de violencia familiar, diferencias conyugales, etcétera, pues tan solo son ejemplos de excepciones en los cuales sí se implementaron ciertas medidas para la presentación de los escritos, las audiencias. Sin embargo, fueron los casos muy particulares, ¿no? Pero sí, el cierre fue total, casi total, por estas excepciones. Y el problema también, doctora, maestra Amparo, es que se fue generando poco a poco un cúmulo de asuntos, no solamente que se encontraban en trámite en tribunales, sino que los asuntos nuevos que se han ido generando. Nosotros como abogados hemos tenido la solicitud de muchas personas que han acudido con nosotros para presentar una demanda, para brindar una asesoría, para proceder legalmente en otro tipo de ámbitos. Entonces parece como un desahogo de aquello que se quedó, digamos, concentrado, de aquello que se quedó sin poder sustanciarse y que ahorita el tribunal, pues también ese es uno de los grandes problemas que está teniendo, que poco a poco pues, ha ido resolviendo con la implementación de estas medidas tecnológicas. Por ejemplo, en materia civil, el día de ayer
entró un sistema de citas electrónicas en forma como un proyecto piloto en determinados juzgados civiles de primera instancia. La idea es que esto entre en vigor para juzgados de primera instancia, de cuantía menor y de oralidad civil, por el momento en esta materia, porque no dudo que en materia familiar eso ocurra dentro de poco, pero la idea es que esto entre en esta materia, y el día de ayer se implementó esa prueba piloto en determinados juzgados para que estas citas electrónicas las puedan conseguir los abogados que pretendan revisar su expediente en el juzgado y realizar diversos trámites de carácter administrativo. Entonces, estas medidas son paulatinas y esperemos que poco a poco el tribunal vaya desahogando la carga de trabajo que se le ha venido acumulando. De por sí de la que ya viene teniendo desde antes de la pandemia. Le cedo el uso de la palabra a Carlos para que nos dé la información sobre lo que está pasando con nuestro auditorio. Por favor, Carlos. Gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos. Tenemos algunos saludos para el maestro Avendaño de parte de Roxana Portilla y Alex Valderas. Y asimismo, una cuestión sobre lo que menciona justamente maestro, ahora que los tribunales y en general varias materias de la rama jurídica se vieron afectadas, me preguntaba si entonces considera usted que hubo una especie de desequilibrio. Es decir, como usted menciona, hay cuestiones penales que no podían suspenderse, pero quizás cuestiones de otras materias sí. En ese sentido, muchos sabemos que a veces cuando tenemos una cuestión penal tiene que ver con cuestiones civiles, o cuando surge una cuestión civil, a veces acarrea también cuestiones penales. ¿Considera usted que en ese sentido hubo una especie de desequilibrio? Y peor aún, digamos, cuando la geografía no nos ayuda, es decir, un divorcio donde el domicilio conyugal está en la Ciudad de México, pero el matrimonio se haya hecho en otro estado, y para divorciarse, me imagino, por poner un ejemplo solamente. Sí, gracias, Carlos. Por supuesto, en relación a este último punto de el posible desequilibrio, que es lo que entendí, sobre la fijación de la competencia por razón de territorio en asuntos de divorcio, cuando se tiene que atender al último domicilio conyugal, y al mismo tiempo el matrimonio fue contraído en otra entidad federativa, cuya celebración fue en aquel registro civil. Por supuesto que se dan distintos problemas por incluso hasta la interpretación, porque si en un juicio de divorcio existieran hijos menores y tales hijos viven en la entidad, en otra entidad distinta a donde debe de iniciar el juicio, ahí me parece que no tendría por qué desplazarse la madre o el padre que ejerce las atenciones y cuidados de estos hijos a esa entidad donde se está ventilando ese juicio. No obstante que los hijos no sean llevados al juicio para ser escuchados. Si bien por la naturaleza del juicio de divorcio se tiene que anexar una propuesta de convenio en la cual en una audiencia se podrán dilucidar aquellos aspectos que subsistan diferencias, pero por regla general no se escucha al menor. De hecho, incluso hasta pudiera ser para el otorgamiento de una medida provisional de guardia y custodia, pero por regla general no se lleva a los hijos. Entonces, aún así, aunque los hijos no vayan, la madre o el padre que ejerce esa atención sí tendría que viajar, y ahí desde luego que se mermaría su ingreso económico. Entonces, a mí me parece que bajo una interpretación ahí, para no afectar el interés superior de la niña, ahí sí me parece que el juicio se pudiera llevar en el juicio donde están los niños, ¿verdad? Rompiendo la regla del Código Civil, del Código de Procedimientos Civiles, ¿no? De que tenga que ser en el lugar donde se tiene el último domicilio conyugal. A mí me parece que sí hay un gran desequilibrio. Y contestando al otro, en relación a que
había la regla general de suspensión de actividades y subsistiendo ciertas excepciones, a mí me parece que no se rompe el equilibrio, dado que había la necesidad perentoria de que estos asuntos no pararan, estos asuntos se atendieran, porque tratándose de una libertad no se puede prolongar más tiempo, además atendiendo los plazos constitucionales. Y en relación a la situación de violencia familiar y alimentos, pues es de todos conocido que los alimentos no podemos postergarlos porque es una necesidad perentoria, y la violencia familiar al mismo tiempo. Entonces, a mí me parece que ahí no podemos romper un desequilibrio, pero sí en el último caso que plantea sobre la fijación de competencia, que por lo que yo entendí en la pregunta. Gracias. No, a ti, Carlos. Una gran problemática, ¿no? Al suspender todos los juicios. La maestra Amparo tiene una nueva pregunta para ti, Alejandro. Por favor, maestra Amparo. Sí, doctora, muchas gracias. De respecto a lo que comentaba el maestro de precisamente que esta necesidad de muchas veces utilizar herramientas digitales, me surge la duda precisamente cuáles fueron en este sentido esas nuevas herramientas digitales o nuevas tecnologías que se utilizaron para el ejercicio de la abogacía. Pensemos en nuestro caso como en el ámbito de la academia, pues nosotros que impartíamos la clase presencial tuvimos que migrar a este sistema de educación virtual, en el que obviamente, por ejemplo, hicimos o estamos haciendo uso de herramientas como son el Zoom o de plataformas como Classroom o Moodle. En este sentido, en el ámbito del ejercicio de la abogacía, ¿hay algunas novedades tecnológicas? Por supuesto, quizá en algunos temas no novedades y en otros sí. Y digo no novedades porque tan solo citar un ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles para el Uso Federal, en su artículo 111, fracción séptima, establece los tipos de notificación, y en la fracción séptima establece que las notificaciones podrán ser en forma electrónica. Si esta previsión legal se encontraba ya vigente previo a la pandemia, no se venía aplicando. Cuando menos en mi experiencia nunca lo vi. Y es ahora que ya se empiezan a aplicar esta modalidad. Incluso los jueces, al acordar los diversos escritos que promueven las partes, previenen o sugieren que se le indique si la notificación puede ser en medios electrónicos. Si desea que fuera por medios electrónicos, se les exhorta. Y entonces, indicando correo electrónico, número telefónico, y en el uso del WhatsApp. Por ejemplo, en materia penal, estas situaciones ya existen desde el Código Nacional de Procedimientos Penales, en la forma en la que pueden practicarse las notificaciones a las partes procesales. Entonces, no tanto novedad en este aspecto. El tema de las audiencias a distancia, sí podemos decir que ha sido una, si no novedad, algo que no se veía antes. Por ejemplo, las audiencias a distancia para casos de control de la legalidad de la detención, de vinculación a proceso, incluso de intermedia, juicio. En casos como, por ejemplo, en Argentina, se dictaron sentencias vitalicias, con penas vitalicias. En Singapur se impuso una pena de muerte en este periodo que ha sido de pandemia. Entonces, también han sido casos en el mundo que se han utilizado las audiencias a distancia. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha implementado el sistema de citas electrónicas y lo que se ha denominado la oficina de partes virtual, para que los justiciables presenten sus demandas en esa modalidad y puedan continuar el juicio en forma electrónica.
por ejemplo, cuando me vuelvo a referir a la entrevista que le hicieron al señor juez Rodríguez Murillo, que él decía, bueno, es que el expediente físico no existe en los juicios de divorcio encausado en forma bilateral, no existe. Es un expediente más bien virtual, electrónico, en el que ya una vez dictada la sentencia, inclusive los oficios que se giran al director general del Registro Civil para la inscripción de la sentencia de divorcio, se haga mandándole el oficio al justiciable y que él lo imprima y acuda a la instancia correspondiente. Aquí el problema es que si esa modalidad se aplica en otras, en la República Mexicana, tendría que haber una gran comunicación entre los tribunales y los registros civiles para que, pues, por supuesto que no haya problema de que, pues, oye, es que me tienes que presentar un oficio con sellos, con firmas, y no así como tú me lo dices, con un código QR. Entonces, creo que esta modalidad sí puede funcionar. Y entonces, son herramientas tecnológicas, maestra Amparo, que han venido funcionando. Por supuesto que ha habido una reticencia y un temor por parte de muchos abogados para utilizarlas. Y yo considero que son muchos aspectos de orden psicológico. Por ejemplo, el caso de por ejemplo, las audiencias a distancia, hay abogados que les dan, no tienen temor a ser vistos, a ser escuchados y no controlan sus emociones, casos en los cuales en que también se requiere un control de los medios tecnológicos, es decir, en cuanto al sonido, en cuanto al audio, al video, y todo eso supone un nivel de ansiedad, un nivel de temor, un nivel de preocupación. O también, por ejemplo, el caso de que las personas... Mi querido Alejandro, estamos muy contentos. El tema es muy interesante, pero el tiempo se nos pasa volando. Es terrible, el tiempo es como un monstruo. Sí, ¿verdad? Realmente se nos quedaron varias preguntas en el tintero, como nos acontece en el programa. Claro. Y en este sentido, pues nos damos cuenta que quizás las instituciones judiciales no estaban en gran medida avanzadas, ¿no? Y por lo que nos estás diciendo, pues vamos a ir a una ciberjusticia, o no sé cómo se le denominaría, pero pues tenemos ahí para otra ocasión. Quiero agradecer a todos que nos han acompañado, en especial al maestro Alejandro por su participación en nuestro programa, y a todos invitarlos para el próximo martes nos acompañen en una nueva edición de su programa Societatis. Mil gracias, Alejandro, mil gracias, maestra Amparo, Carlos, y pues nos encontraremos aquí la próxima semana. Muchas gracias a todos y a quienes nos acompañaron en especial. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a las autoridades de la facultad. Gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En IUS Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.